Que nos cuente de la extensa agenda desde que llegó a Chile el Papa Francisco. Kevin, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un abrazo acá desde Santiago de Chile. Bien, contanos cómo ha sido la agenda que estamos siguiendo permanentemente aquí en la televisión argentina, que ha sido muy extensa y con declaraciones muy fuertes. Sí, a ver, la agenda del Papa Francisco ha sido una agenda, como tú bien dices, muy extensa, muy cargada en lo social. Anoche, por ejemplo, lo veíamos llegar a la Nunciatura, lugar hasta donde se está hospedando estos días, recibiendo mucho cariño de la gente luego de una jornada que podríamos decir marca un hito histórico, no solamente para Chile, sino que para todo el mundo. Ayer el Papa Francisco, en su primer discurso público, aseguró sentir dolor y vergüenza por los abusos sexuales cometidos al interior de la iglesia, pidió perdón y asegura que se está trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. Eso en su primera actividad pública ya oficial en Chile. Luego tuvo que realizar esta primera misa masiva donde llegó muchísima menos gente de lo que se esperaba. Llegaron cerca de 400.000 personas y se esperaban 600 a 700.000 personas. En esa misa, y aquí ocurre la primera polémica, a pesar de estos dichos del Papa Francisco, llegó el obispo de Osorno, Juan Barros, que es uno de los cuestionados por encubrir delitos de abusos sexuales, en el caso de Caradima, un pederasta condenado acá en Chile. ¿Y cómo se toma esto? Esa fue la polémica que surgió durante toda la jornada. Además, contarte, Bernardo, que durante los últimos días han surgido algunas situaciones complejas como ataques a templos católicos. Hubo 3 ataques el viernes pasado y ya van una decena. Hubo bombas instaladas en algunos templos católicos y en esta madrugada se quemó una iglesia de carácter evangélico, pero se quemó una iglesia en la zona de la Araucanía, hasta donde llegó recién nomás el Papa Francisco aterrizando en el aeropuerto de Temuco, donde va a desarrollar su agenda durante esta jornada. Tiene una misa allí donde también, quizás un tanto irónico, pero llegó también el obispo Juan Barros, el obispo de Osorno, cuestionado por encubrir delitos de pederastia. ¿Y esto cómo se lo toma esto? ¿Es un desafío a los cambios que quiere hacer el Papa Francisco? ¿Cómo lo toman ahí en Chile? No, acá se ha tomado como un discurso dicotómico, un discurso que quizás no está en línea con lo que dice el Vaticano, porque claro, una cosa es lo que dice el Papa Francisco y al parecer otra cosa distinta es lo que está haciendo la Iglesia Católica chilena, las autoridades eclesiásticas acá de Chile. De hecho, Bernardo, no sé si ustedes lo comentaron en algún momento, pero hace una semana atrás, antes de la llegada de Francisco, se conoció una carta enviada por el propio Francisco a las autoridades eclesiásticas chilenas, donde recomendaba a Francisco que Juan Barros y otros 2 religiosos se tomaran un año sabático. Esta carta no generó tanto revuelo en ningún momento hasta la semana pasada, cuando se dio a conocer, y obviamente se ve la dicotomía que existe entre el discurso que propone el Papa Francisco y la nula acción que ha tenido la Iglesia Católica chilena sobre el caso de Juan Barros en particular, que ha generado toda esta polémica. Sí, así es. Kevin estuvo también en una cárcel de mujeres, ¿no? Así es, ayer durante la tarde llegó luego de almuerzo a eso de las 4 de la tarde hasta una cárcel de mujeres donde, hubo frases para el recuerdo. La persona que está encargada de esta cárcel, de hecho, dijo: en Chile se encarcela la pobreza. Así recibió al Papa Francisco, o sea, contándole un poco lo que ha sido la situación política, la situación social acá de Chile. Estuvo en esta cárcel de mujeres hasta donde sorpresivamente llegó la presidenta de la República también, una presidenta que no se había acercado hasta esta cárcel de mujeres, hasta la venida del Papa Francisco, así que estuvo compartiendo con estas mujeres. No fue un acto muy extenso en tiempo, fue menos de 1 hora en total en la que estuvo el Papa Francisco, porque después se dirigió a un templo donde se reunió de manera privada con un grupo de jesuitas que conversaron con él, estuvieron con él de manera privada, y luego se realizó un acto público, la misa de los pobres. Se le denominó, y luego ya el Papa Francisco terminó su agenda de ayer. Hoy te cuento, Bernardo, que
está ya en la zona de Temuco, en la región de la Araucanía, donde va a oficiar esta segunda misa a eso de las 10:30 de la mañana. Y te cuento que se esperaba que llegaran cerca de 500.000 personas. Ajá. A esta hora, cuando ya están cerradas las puertas, no puede ingresar más gente, se contabilizan no más de 150.000 personas, o sea, menos de la mitad de la gente que se pensaba que iba a llegar, llegó finalmente hasta el aeropuerto Maquehue. ¿Y por qué crees, Kevin, que se da este número escaso en lo que se planteaba, ¿no? Porque un tema es hablar de 500.000 personas y ahora plantear que la realidad indica que hay muchas menos. Así es, mira, un tema puede ser los casos de abusos sexuales en la iglesia y este discurso que te comentaba, dicotómico del Vaticano con las autoridades chilenas. Y particularmente esto se refuerza con una encuesta que se dio a conocer acá en Chile la semana pasada, donde se da cuenta que los chilenos cada vez creemos menos, no solo en la iglesia católica, sino que en todas las iglesias. Esta crisis de la fe a nivel mundial que también está afectando al pueblo de Chile y que ahora se va demostrando con los números. Ayer te decía, se esperaban 600 a 700.000 personas en el Parque O'Higgins, llegaron 400.000. En Temuco se esperaban 500.000 y llegan 150.000. Y en Iquique, que es hasta donde va a ir el Papa Francisco mañana, ya se dejó la entrada liberada para quienes quieran ir porque se repartieron muy pocas entradas. Se esperaba 1 millón de personas en Iquique, entendiendo que ahí la frontera con Bolivia y Perú es bastante fuerte, y se han repartido 300.000 entradas. Entonces, ha sido una situación que va reflejando un poco la crisis de esta iglesia católica chilena en particular, y la gente va demostrando su molestia al no ir a ver al Papa Francisco. Muy distinto, Bernardo, muy distinto a lo que pasó hace 31 años cuando vino Juan Pablo II, que llenó un estadio nacional él solo. Ahí está. Kevin, ¿hubo alguna declaración del Papa con respecto, se planteaba que tal vez se lo iba a hacer al canciller o a propia presidenta en esta discusión con Bolivia con el tema del mar? No ha habido ninguna mención al tema de Bolivia, y de hecho se pensaba que se podía hacer el día de ayer en La Moneda. Se pensaba que Francisco iba a abordar este tema aquí en su discurso, sin embargo no lo ha hecho. Ahora bien, entendiendo que la visita del Papa Francisco tiene 3 etapas, la de ayer en Santiago, que era una visita más de Estado, podríamos decir. Ayer se reunió con la Presidenta de la República, ambos como jefes de Estado. Hoy el tema es el pueblo mapuche, el conflicto con las etnias, con los pueblos originarios. Y ya mañana el tema es la migración, el tema es el conflicto que existe entre Chile, Perú, Bolivia, conflictos históricos. Entonces puede que mañana, en su día, que va a ser cerca de las 11, 12 del día, vaya a hablar, de alguna manera vaya a hacer un guiño a este conflicto marítimo que tiene Bolivia con Chile. Particularmente, recordemos, cuando él fue a Bolivia se refirió a este tema y se mostró favorable a la demanda boliviana. Puede que Francisco no quiera abordar el tema acá en Chile para evitar alguna polémica, o puede que sí lo haga, pero debería ser ya en la jornada de mañana cuando esté visitando la zona norte de Chile, particularmente la ciudad de Iquique. Te hago, Kevin, 2 cortitos y te agradezco muchísima amabilidad con la radio pública de Marcos Paz. Vos hablaste de quemas de iglesias, ¿se sabe, hay alguna identificación de quiénes, si es un grupo en particular el que está provocando estos hechos de violencia? No, todavía no se sabe quiénes son los que han quemado las iglesias particularmente, pero se mantiene una investigación absolutamente reservada por parte del Ministerio Público, Carabineros y también el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ambos, los 3 organismos están trabajando de manera conjunta para encontrar a los responsables. Ahora han sido ataques distintos en zonas distintas del país, entonces al parecer no sería un solo grupo, al parecer serían varios grupos. Ayer, por ejemplo, hubo un ataque a una iglesia en Puente Alto, en la comuna de Puente Alto, en la región metropolitana, donde quedaron panfletos de grupos anarquistas, pero no se sabe todavía con certeza, y de hecho el Ministerio Público prefiere ni siquiera dar alguna vocería con respecto al tema. Lo que sí se sabe es que la coordinadora Arauco Mayeco, que es un grupo cercano a la etnia mapuche, así se han denominado ellos, quemó
3 helicópteros en la zona del Biobío. Esto hace cuestión de un par de horas nada más, que la región del Biobío, para ubicarlo geográficamente, limita con la región de la Araucanía donde va el Papa Francisco. Se quemaron 3 helicópteros y ahí sí se encontraron panfletos de esta coordinadora Arauco-Mayeco. Ese ataque, por ejemplo, sí está identificado porque ellos mismos se lo adjudicaron. El resto todavía no se sabe quién los cometió. Kevin, hay un tema, hoy se comentaba, bueno, en esta misa que va a dar en Temuco el Papa, que había un grupo importante de argentinos que iba a cruzar, ¿no?, la cordillera para estar presente, y particularmente organizaciones sociales de economía popular que tienen muy buena relación con el Papa. ¿Has visto algo de esto? ¿Se comentó? ¿Estas personas han llegado según la visión de ustedes? Mira, particularmente podríamos decir que la realidad acá en Chile superó la ficción. Claro. Antes de la llegada de Francisco decíamos que los pasos fronterizos iban a colapsar, que iba a ser poco el contingente policial, que la gente iba a llenar las calles. Nada de aquello ha ocurrido. Veíamos, por ejemplo, el paso de los Libertadores, que es por la zona centro de Chile, el último fin de semana, antes que llegara Francisco, y no pasó absolutamente nada. Entonces, sí, probablemente llegaron estos grupos, como yo te digo. Yo me encuentro en la región metropolitana, Francisco está en la región de la Araucanía, un poquito al sur de Chile. Probablemente llegaron algunos grupos, pero nada de tal importancia que pueda ser destacado. De hecho, los medios de comunicación tienen que, por ejemplo, la televisión tienen que colocarse de cierta manera para evitar mostrar que no está la gente que se esperaba, no están las 500.000 personas que esperaban en Temuco, hay 150.000 y ya. Una situación que, por cierto, llama poderosamente la atención, y hay que destacarlo, entendiendo que se va demostrando con esto que la Iglesia Católica y la Iglesia en general va sufriendo una crisis bien importante, al menos acá en Chile. Kevin, te hago la última. Aquí en Argentina se desató una polémica muy fuerte, ¿no? Porque el Papa va a todos los países, a muchos países latinoamericanos pegados a Argentina, y no viene a la Argentina. ¿Llegó esta polémica a Chile? Sí, de hecho, bueno, ustedes bien lo saben, el Papa Francisco, cuando iba sobrevolando suelo argentino, me envió un telegrama a Mauricio Macri, un telegrama muy frío, muy escueto, pidiendo que rezaran por él, diciendo que no los olvidaba, pero claro, nada más, no hay un mensaje más directo. Y por cierto, esta polémica fue consultada al propio Papa cuando venía llegando a Chile. Se le preguntó por esta situación, cuándo va a ir a Argentina, y él miró a la periodista y dijo... no le quiso decir nada, solamente le sonrió y siguió de largo su camino el Papa. Entonces, no ha querido abordar la situación, ha querido mejor dejar pasar este tema. No se sabe cuándo el Papa va a ir a Argentina. Lo que sí se sabe, y que quizás aquí va a poder ser tema de conversación, es que una vez que termine la gira en Chile, va a Perú, y luego de Perú se devuelve a Roma. Cuando estén en ese viaje de Perú a Roma, los periodistas van a tener un momento para consultarles temas de contingencia al Papa Francisco, y allí podría hablarse sobre la visita o no visita del Papa al pueblo suyo, a Argentina. Así que vamos a tener que esperar varios días por ahora para tener alguna palabra del Papa Francisco sobre su visita o no visita a Argentina. Kevin Felgueras, un placer tenerte aquí en la radio pública de Marcos Paz. Estamos hablando del periodista que está ahí en ADN, ¿no? Así se llama la radio donde participás. Sí, así mismo, Radio ADN. Ahí está. Kevin, muchísimas gracias por este panorama que ha sido completísimo. Les mando un gran abrazo acá desde Santiago. Ahí está, lo mismo desde Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Un abrazo a vos. Que estén bien, chao, chao. Ha sido Kevin Felgueras, qué panorama, por Dios, impresionante, Nos contó toda agenda completa del Papa Francisco y algunos detalles que llaman mucho la atención,